en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Muy buenas tardes, una nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros. Estoy acá con uno de mis dos socios en este programa, que es el doctor Ricardo Pullerí. Y vamos a hablar de un tema que a veces uno con lo que sucede en la vida cotidiana está siempre en la coyuntura, en ese debate ramplón que nos imponen a veces el gobierno nacional o la oposición o el kirchnerismo, que es un debate que realmente no es de vuelo muy corto, porque estamos siempre discutiendo los mismos temas en lugar de hablar algo que me parece cuestiones que son mucho más trascendentes. Y no es que en esta tarde otoñal yo me quiera poner en poeta ni en filósofo, sino simplemente que hay temas, como el tema de la vida y la muerte, que me parece que es un tema que a veces no se aborda como debería serlo, y es como que de ese tema no hablemos. Nacemos condenados a morir desde el día que nuestras madres dan a luz, nacemos condenados a morir. Y las grandes religiones que tienen su origen en Jerusalén, católica, cristiana, judía y musulmana, han tenido siempre el tema de la muerte como una visión de la dimensión espiritual, de la trascendencia espiritual del hombre. No es porque el hombre se considere omnipotente, sabe que su paso en la tierra es finito, pero estas religiones monoteístas, nacidas en Jerusalén, como decía, intentan dar respuesta a esos de los enigmas más grandes que tiene la humanidad, que es justamente la trascendencia del ser humano. Siempre en esto me acuerdo de algunas frases que uno cuando empieza a darse cuenta de la finitud de la vida, que es cuando ya entra en la madurez. Recordaba algunas frases como por ejemplo Einstein, creo que el símbolo de la inteligencia, y Einstein decía que hay dos cosas de las que estoy absolutamente, en realidad eran tres, pero de dos cosas estoy absolutamente convencido que son infinitas: el universo y la otra es la estupidez humana. Pero después de esto agregaba, y hay algo que realmente me resulta absolutamente inexplicable, que es la creación del universo. Y eso que ya estaba en vigencia las teorías del Big Bang, y él decía que este universo solamente un ser humano o una persona o un Dios muy, muy poderoso podía haberlo creado, porque no encontraba otra explicación a cómo se había gestado todo el universo. O sea que esto es un tema que cuando uno dice que Einstein pensaba de esta manera, y no era un hombre muy religioso, por cierto. Desde otras, por supuesto, está la posición de Nietzsche, pero lo que nosotros vamos a hablar hoy aquí es del tema de la eutanasia, de la distanasia y de un fallo. En un ratito vamos a estar conectados con el profesor Carmelo Liotta. En un rato vamos a estar conectados con él para abordar este tema que me parece que, sobre todo por la calidad del profesor Carmelo Liotta, me parece que es absolutamente importante que lo tratemos. Pero bajando al llano, podemos hablar de lo que fue la marcha del pasado lunes, que fue la marcha del 24 de marzo, una cosa insólita. En la Argentina se celebra como un día festivo lo que fue un golpe de Estado, y lo festejan se festeja desde el punto de vista de la memoria y la justicia, una manera de querer honrar
con una memoria absolutamente sesgada a quienes desencadenaron el terrorismo, que fue justamente un grupo numeroso, por cierto, organizaciones guerrilleras muy fuertes, organizaciones guerrilleras que asolaron el país y que incluso en algunos lugares como Tucumán pretendían convertirse en estados beligerantes, o sea, independizarse del territorio argentino. Esto está muy claro en algunos archivos que uno ha tenido acceso, como algunas apreciaciones que ha esbozado por ejemplo, Diego Guelard, Miguel Ángel Toma. Entonces creo que ese espíritu revanchista y mezquino que promueven las conmemoraciones del 24 de marzo debe ser dejado de lado y retomar los valores democráticos. El kirchnerismo se apoderó de los derechos humanos y me parece que sería que esto lo hizo con un propósito absolutamente mezquino, dado el escuálido número de personas, el escuálido porcentual que había obtenido en las elecciones del año 2013. Nunca creyó en los derechos humanos Néstor Kirchner. Es más, cuando él era gobernador de la provincia, durante el gobierno militar, que no ocupaba cargo, obviamente no era gobernador, pero durante ese gobierno él tenía una enorme simpatía por lo que era durante su actuación en Santa Cruz, fue incluso funcionario del gobierno militar, pero luego después abrazaron con un especial ímpetu y ahínco la causa de los derechos humanos. Y oficializaron así una memoria absolutamente sesgada. Es cierto que cada uno puede tener todo el derecho a tener su memoria de la misma forma que tiene derecho a opinar sobre cualquier tema. Lo que no debería ocurrir es que esas subjetividades, tanto de un lado o del otro, se conviertan en doctrina oficial, que se les enseñe en las escuelas como verdades absolutas, y que su crítica exponga a los osados, que nos atrevimos, y esto lo quiero puntualizar, porque muchos de los que yo veo hoy que están en el gobierno o que integran el gobierno libertario miraban para otro lado cuando uno enfrentaba al kirchnerismo y sostenía de que se habían apropiado de una idea bella y nacida al calor de la Revolución Francesa y al calor del liberalismo clásico inglés, que era la noción bellísima de los derechos humanos. Y cuando nosotros señalábamos, incluso en algunas marchas, donde pedíamos justicia por quienes habían volado la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, nos trataban de fachos. Y algunos de esos hoy están en el gobierno con una hipocresía superlativa. Y parece que se desgarran las vestiduras e incluso hasta tienen el tupé de criticar a la vicepresidente, cuando a la vicepresidente la vi yo siempre sosteniendo que había que tener una memoria no hemipléjica, sino una memoria completa, con los más y con los menos, pero no hacer una suerte de doctrina de que se trata como una de esas viejas películas de cowboys donde los buenos eran unos y los malos eran los otros, o sea, que los buenos eran los cowboys y los malos eran los indios. Acá hubo errores de todos lados. Acá hubo errores, por supuesto que el 80% de la gente, me hago cargo de lo que digo, estaba absolutamente de acuerdo en que era insostenible vivir como se vivía en la Argentina. Era absolutamente insostenible el 24 de marzo del 76, pero eso todo lo digo ahora y lo digo antes, porque hoy está de moda decir esto. Pero antes no era estar de moda y uno tenía que hablar medio en voz baja porque enseguida te decían, escuchame, puedes tener consecuencias con esto. Entonces, esa errónea interpretación de los derechos humanos influyó incluso en muchos jueces que les negaron a militares imputados por delitos en la lucha contra la subversión la aplicación estricta del debido proceso, como si hubiera un doble estándar, uno para los criminales comunes y los terroristas, respecto a los cuales se imponían visiones absolutamente abolicionistas de todo derecho punitivo, y otra para los militares, en cuyo caso se flexibilizaba hasta el principio de inocencia. Se les negaba la prisión domiciliaria luego de los 70 años o se les impedía incluso estudiar. Todo esto revelaba el carácter farsesco de la invocación de esa idea liberal, cuya característica más saliente
es la universalidad. Por eso nosotros sostuvimos siempre que queríamos que hubiera memoria, no memoria hemipléjica, memoria total, no sesgada sino amplia, pero que también hubiera justicia, no venganza. Y esto se trató cuando incluso hoy escucho hablar a la señora de Carlotto que pide cárcel para Milei, cuando no esté imputado de la comisión de ningún delito. Yo puedo coincidir o no con el gobierno actual, pero no puedo decir que haya brotes de corrupción, no me consta para nada. En cambio sí nos constaba, y está condenada por ello Cristina Elizabeth Fernández. Por eso hay que dejar de lado el espíritu revanchista y mezquino que promueven siempre las conmemoraciones del 24 de marzo y retomar los valores democráticos, republicanos y genuinamente liberales que evoca en cambio el 10 de diciembre, que es el día en que recuperamos la democracia y que es también el Día Universal de los Derechos Humanos. Por eso no puedo menos que cuando critican a la vicepresidenta diciendo que, por ejemplo, hace pocos días ella sostuvo de que lo que había pasado en el Congreso, en la Plaza de los Dos Congresos, no era una tentativa de golpe de Estado. E hizo bien cuando decía esto, porque es banalizar lo que son los golpes de Estado. Hoy la gente no tiene ni idea de lo que fueron los golpes de Estado en la Argentina. Era siempre recurrir, cuando las papas quemaban, al partido militar, que incluso el partido militar no salía a veces ni siquiera espontáneamente, sino a pedido de que muchas veces los civiles no encontraban solución. Y muchas veces, la gran mayoría, si no todas, alentados por el partido, por el justicialismo, en todas sus variantes. O sea, acá hubo un juicio de las juntas, hubo después leyes de pacificación, que fueron las leyes de obediencia debida y punto final. Hubo después un indulto, a mi juicio absolutamente innecesario, porque el indulto abarcó a todos, tanto los militares como los terroristas, que nunca volvieron a ser juzgados. En cambio, los militares indultados sí, abrieron la compuerta para que esto ocurriera, cuando se derogaron aquellas leyes de obediencia debida y punto final, y entonces empezó realmente una orgía de juicios que incluso era simplemente porque uno había estado convocado. Pasó con algunos militares. Tengo un caso, lo puedo decir, el coronel García Moreno. El coronel García Moreno en democracia fue diputado de la ciudad y diputado nacional. Alguien dijo en algún lugar que lo había escuchado hablar porque había sido convocado él durante el gobierno militar, pero como para hacer tareas absolutamente administrativas en Bahía Blanca, creo, y alguien dijo que lo había visto ahí y que lo había visto torturar. Ya con eso era suficiente, un testimonio como para que hicieran pasarle un mal momento a este amigo, que es el coronel García Moreno. No sé, incluso hace años que no lo veo, pero que realmente fue para mí siempre el ejemplo del revanchismo. Alguien que había sido en democracia diputado de la Ciudad de Buenos Aires y diputado nacional. Sin embargo, sufrió, o sea que había, evidentemente, estaba limpito de todo, porque cuando uno se presenta como diputado, más allá del tema de la ficha limpia, tiene que presentar, que todavía no salió, no sabemos por qué oscuras razones, tiene que presentar un certificado de reincidencia. Él lo tenía limpito, si no, no hubiera pasado. Y además no se escondió en ningún lado. Hizo campaña a plena luz, aparte una persona muy agradable, muy simpática, y simplemente porque fue convocado para ganarse unos pesos más, evidentemente para hacer tareas administrativas, y por una razón, para ganarse unos pesos más, porque como no alcanzaba con la magra jubilación que estaba cobrando como militar retirado, lo convocaron y fue encantado, creo que a la zona de Bahía Blanca. Y simplemente porque alguien lo vio ahí adentro, en una unidad militar, que ni siquiera en un cuartel, en una oficina administrativa, le costó de que estuviera cerca de un año preso, sin ningún tipo de pruebas ni nada, y estando con prisión preventiva nada más. Después, por supuesto, salió libre, pero ¿quién le pagaba ese año que estuvo sometido a un escarnio? Bueno, doctor doctor Gracias. Ricardo Bullerí. Hola, Jorge. Bueno, buenas tardes a todos. Bien, escuché atentamente lo que dijo Jorge. Bueno, creo que en algún momento, en algún programa yo dije que los argentinos nos debemos
de una vez y para siempre, nos debemos releer la historia como corresponde. Es más, señalaba bien Jorge el tema de los guerrilleros, que en su momento, gracias a las leyes de punto final y obediencia de vida y el indulto, quedaron libres de toda persecución judicial. Es más, cuando voltea el gobierno de Kirchner, voltea estas leyes, de acuerdo a la aplicación del Tratado de Roma, tenían la obligación de juzgar a los militares y juzgar a los guerrilleros, cosa que nunca se hizo. Por eso siempre lo sostuve yo muchas veces, que nosotros lamentablemente hemos trabajado, y creo que se ha adoctrinado a los chicos durante los últimos por lo menos 15 años, con una verdad que no es cierta. La verdad no es que son cosas a debatir, la verdad es lo que es. Y lo que es que en la Argentina lamentablemente siempre se ha utilizado, para provecho de algunos pocos, este tema tan doloroso que es el tema de los derechos humanos. Seguro. Así que bueno, estoy de acuerdo con lo que está señalando acá Jorge Enríquez, y yo he propuesto, incluso a veces hasta desde la cátedra, estas cosas absurdas. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires no se puede discutir el número de 30.000 desaparecidos. Hay una ley que lo prohíbe. Entonces, creo que llegamos a un momento en que, bueno, bajemos la persiana, empecemos a dar de vuelta y hagamos la historia argentina como corresponde, porque nos merecemos, todos los argentinos, que esta historia cruel y triste de guerrilla, lucha contra la guerrilla, etcétera, etcétera, tenga un estudio real, concreto, serio y cierto. Este tema lo hemos tratado también en las universidades europeas, el tema del doble estándar en materia de derechos humanos. Hay un libro muy bueno de Federico Morgensen, un secretario letrado de la Corte que trabaja con el doctor Carlos Rosenkrantz, que se llama, ahora se me escapó el nombre, pero algo así como A Contramano, o que justamente pone muy claramente estas cuestiones sobre el tapete, y el apuro que hubo para eliminar, por ejemplo, el 2x1, que fueron ante una manifestación. Por suerte yo en ese momento, por suerte no, me hubiera gustado ser diputado, porque hubiera votado en contra de la supresión del 2x1, pues justamente el 2x1 implicaba que por cada 2 años de prisión preventiva le daban uno de condena real, y que para los militares esto no ocurría. Y esto no es porque uno se esté poniendo un uniforme, ni mucho menos, sino porque uno, si quiere cumplir la Constitución y quiere ser realmente un garantista, pero no un abolicionista de todo derecho punitivo, debe de actuar conforme lo que marca el derecho penal liberal. Y si uno es un auténtico liberal, con más razón todavía. Por eso esto del doble estándar en materia de derechos humanos, incluso hay fallos como por ejemplo fallos luminosos como el de Carmen Argibay, que habiendo sido ella integrado en una organización terrorista, ella misma, cuando llegó el momento de votar, votó conforme correspondía a las normas vigentes, y señaló incluso que lo tenía que hacer, por supuesto, porque era jueza, y despojarse de toda simpatía o reparo que pudiera tener contra los militares que estaban siendo juzgados. Me parece que estas son las cosas que hay que rescatar, y uno tiene que mirar un día esta historia, contarla en su plenitud, contarla como realmente fue. Tenemos un problemita. Hay un teléfono que sonó y me puede pasar a mí lo mismo, así que un descuido. El operador nuestro, Gerardo, nos mira con una cara de espanto, como si, no sé, le hubiéramos pegado a él. Me parece muy bien, siempre atento, Gerardo. Bueno, y entonces ponemos un poco de humor sobre este tema, por supuesto, tan doloroso. Y el número que decía recién de desaparecidos, que llevaron a 30.000, quedó claro que fue un número que se inventó ficticiamente fundamentalmente porque un número que fue en definitiva de 88.900
8.670. 8.670, era un número que impactaba. Entonces, que esto lo dijo un célebre dirigente de la organización Montoneros, era un número, entonces se buscó un número y 10.000 era poco, entonces 30 sonaba muy fuerte. Pero lamentablemente se consagró en la provincia de Buenos Aires ese número con una ley, que incluso fue votada por todos los bloques. Yo no lo hubiera votado porque me tengo que someter a la verdad histórica. Lo que se señaló en la comisión, en la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición Forzada de Personas, que presidió Ernesto Sábato y que está en el libro Nunca Más. Libro que, por otra parte, cuando subió el kirchnerismo, modificó todo el prólogo para quitarle todo protagonismo tanto al presidente Raúl Alfonsín como a muchos miembros de esa comisión. Entonces, hasta inventar un número para esto, y aparte lo dice muy claramente una mujer muy brillante, muy sensata, muy lógica, como la profesora Graciela Fernández Mejide, que dice que ese número fue hecho con ese propósito. Lo que pasa es que acá se quiso imponer como una verdad revelada. Y esto es lo que conspira contra la verdad histórica, porque además, vamos a ser sinceros, los que se presentaron, no se presentaron 30.000 personas a reclamar indemnizaciones, esas dimensiones que realmente resultaron pornográficas, porque además de todo fueron para un solo lado. No se indemnizó a las familias de los militares que habían muerto, incluso de aquellos que habían muerto en combate. El caso, por ejemplo, que no fue en combate, el caso del teniente Viola, que recién ahora se va a reabrir su juicio. Entonces, creo que cada uno se tiene que hacer cargo de su historia. De un lado, cuando miraban para un costado, porque evidentemente, y del otro lado, cuando hay gente que todavía sigue actuando en la vida pública y forma parte de las organizaciones terroristas. Y si te parece, Ricardo, Sí. Vamos a ir a, no sé si ya está conectado. No tengo idea. ¿Está? Tenemos que ir entonces a la TAN, después de la TAN del profesor doctor Carmelo Leotta, destacado jurisconsulto italiano. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte, en Unfit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Y tenemos en línea al abogado profesor Mario Espósito, catedrático de Derecho Constitucional, y al abogado profesor Carmelo Leotta, profesor asociado de Derecho Penal, a raíz de un artículo que hoy salió publicado en el diario argentino Infobae, vinculado con la presentación que 4 enfermos terminales consideran que cuestionan un tema ante la Corte Constitucional, que es un tema que se vincula con el derecho a la vida, con el derecho a la dignidad, que estarían, de prosperar una norma, menos protegidos de lo que hoy están. Un tema que nosotros lo vinculamos en nuestro derecho con la eutanasia, en el derecho uruguayo, por ejemplo, la muerte piadosa, y queremos ya ponernos en contacto con ellos. Buenas tardes, profesores Mario Espósito y Carmelo Leotta. Les habla Jorge Enríquez y Ricardo Buscheri desde Buenos Aires, Argentina. Buenas tardes, mucho gusto.
Buenas tardes. Escuchamos bastante bien. Nosotros estamos en Roma. Yo soy el profesor Leotte. Aquí conmigo está el profesor Espósito. Hoy hubimos a la Corte Constitucional de Roma un juicio muy importante porque era un juicio sobre el suicidio asistido. Todavía no sabemos el resultado final de la sentencia, pero en la parte preliminar del juicio, nosotros dos, como abogados de 4 enfermos contra la extensión del suicidio asistido, hubimos la admisión de nuestros asistidos como parte procesal. Y ese es un resultado muy importante porque hasta ahora solo los enfermos favorables al suicidio asistido fueron admitidos a participar como parte procesal. Entonces hoy es un día importante para la cultura jurídica contraria al suicidio asistido. Ahora me quería dar la palabra al profesor Espósito, que es un profesor importante de Derecho Constitucional, pero él habla en italiano, pero yo creo que si habla despacio ustedes lo pueden comprender. Sí, claro, no hay ningún problema. Lo escuchamos. Buenas tardes, doctor Espósito. Ricardo Bucherí y Jorge Enríquez, desde Argentina. Sí, pronto. Buenas tardes. Solo per radio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buonasera. Buonasera, Mario Esposito. Come dice il professor Leotta, è stato un giorno molto importante perché per la prima volta in Corte Costituzionale hanno potuto parlare persone che sono inferme ma che sono contrarie al suicidio assistito, perché chiedono la difesa della loro vita in un momento di difficoltà, aiuto e non suicidio. E questo è stato un grande risultato. L'admissione è stata un grande risultato. Tante grazie, professore. Grazie a Mario voi, grazie a Spocchino. voi. Tante grazie a voi y tante grazie al professor Carmelo Leotta por la sua intervenzione. ¿Querés preguntarlo a Carmelo? Gracias. A ver, Sí. Carmelo, sí, tú me Sí. escuchas. Nosotros Sí, te en la escucho. Argentina, o nosotros si se lo traducís después al profesor Espósito, nosotros en la Argentina somos signantes del Tratado de San José de Costa Rica. El tratado que Sí. tiene, digamos, el mismo nivel de importancia dentro del derecho argentino que la Constitución Nacional. Sí. El Tratado de San José de Costa Rica dice claramente en su articulado: la vida es un bien indisponible y se considera vida desde la concepción del seno materno. Es decir, que para el caso de la República Argentina, esta cuestión del suicidio asistido se debería encontrar frente a un escollo constitucional muy fuerte, que es ir en contra de un tratado con garantía constitucional que tiene plena vigencia. ¿Cuál es tu idea respecto de cuál sería o cuál crees que puede llegar a ser la resolución de la Corte de Roma, verdad? Sí, sí. Con respecto a este tema. Sí, aquí en Italia nosotros tuvimos hace 6 años una apertura al suicidio asistido porque la Corte Constitucional dijo que cuando la persona è gravemente enferma e tiene un sufrimiento intolerable y también un tratamiento vital, si es una persona capaz de querer y de entender, si alguien lo ayuda a cometer el suicidio no es punible. Entonces hubimos una concepción de una libertad
de cometer el suicidio asistido, que pero abre muchos problemas, porque claramente es una deroga al principio de indisponibilidad de la vida. Nosotros, como abogados de cuatro enfermos, pensamos que la vida de cualquier persona tiene que ser indisponible, porque la indisponibilidad de un derecho es la medida del valor del bien. Entonces, si alguien puede disponer porque son enfermos, quiere decir que para el Estado el valor de la vida de ellos es menor de los otros, de los demás. Entonces, por eso nuestros enfermos, nuestros asistidos en el juicio de hoy, dijeron a través de nosotros que ellos no quieren una extensión ulterior del suicidio asistido, porque sería una disminución de la defensa de su derecho a la vida. Eso, entonces, yo estoy muy contento que en Argentina hay una cultura jurídica más fuerte sobre el tema de la indisponibilidad. El deber de los juristas argentinos es proteger este principio, porque la idea de una libertad sin la protección de la vida va a desarrollar la idea que la vida en verdad es disponible porque es un bien de lo cual el titular puede disponer cuando sufre mucho. Eso es la idea que está difundida en Italia ahora mismo. Bien, Jorge. Para esperar por el delay. Muy claro, Carmelo, y la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Nosotros acá entendemos, tuvimos un debate muy fuerte, me tocó participar siendo diputado nacional por el tema del aborto, porque nosotros entendemos que la vida comienza desde la concepción hasta su fin natural. Eso es, pero no hace falta, en esto yo, independientemente de que uno profese la religión católica, esto no hace falta escribir a ninguna religión, porque está también en el Código Civil, está también en los tratados internacionales plasmados, o sea que no hace falta escribir a ninguna religión. Ahora, lo que pasa es que nosotros, cuando este tema no se abordó, obviamente, pero que ya sabemos que en cualquier momento va a venir, porque hay como un run run en la sociedad de esto, como pasó con el aborto, que pensamos que nunca iba a haber la interrupción legal del embarazo en Argentina, y ocurrió. Quiero que me aclares cuál es la diferencia que vos tenés entre lo que es la eutanasia activa y el suicidio asistido, si hay alguna diferencia. Pero yo entiendo que... Sí, hay una diferencia. Hay una diferencia, porque yo entiendo que la eutanasia activa, que consiste en la eliminación directa de la vida, que aparte no nos parece aceptable porque la vida humana es siempre intangible, nadie puede disponer de la vida que es sagrada porque es un don cuyo sentido último radica en darla gratuitamente tal y como la hemos recibido. Entonces me parece que tiene que haber una diferencia entre el suicidio asistido y lo que es la eutanasia activa, y también con la distanasia. Te escuchamos. Perdón a ambos, porque fue cuando habló Mario Espósito, a quien no tengo el gusto de conocer personalmente, no como a ti, que sos un excelente anfitrión cuando vamos a Roma, y que te he conocido por Ricardo, y la verdad que aparte de ser un penalista, una cabeza, una testa del diritto penale forte, sos una gran persona. Desamiado, gentil. Sos una excelente persona. Sí, existe una diferencia muy clara en el derecho italiano entre eutanasia y suicidio asistido, porque la eutanasia es un acto cometido no por la persona enferma, sino siempre por una persona tercera.
es decir, que puede ser un sanitario o también una persona sin cualifica profesional. El suicidio asistido, en cambio, es un acto en el cual el titular de la vida se mata, pero con la ayuda de una tercera persona que lo ayuda porque él singularmente no tiene la capacidad física de suicidarse. Esa es la diferencia. Entonces, de un punto de vista del derecho penal, el suicidio asistido es menos grave de la eutanasia, porque la eutanasia está punida como homicidio del consensiente, de la persona consensiente. La consensiente quiere decir que quiere que otro lo mate. In Italia non è possibile l'eutanasia, pero se puede practicar en algunos casos extremos el suicidio asistido cuando hay contemporáneamente 4 requisitos que son la patología irreversible, el sufrimiento intolerable, la capacidad del enfermo de entender y de querer, y como cuarto elemento el tratamiento sanitario vital. Solamente cuando hay contemporáneamente esos 4 requisitos, el enfermo quiere ser ayudado a matarse, la tercera persona que lo ayude no es punible. En el juicio de hoy el tema era si extender la libertad de cometer un suicidio asistido, quitando en particular el cuarto requisito, que es el tratamiento vital. En el próximo artículo que te pedí que escribas, pero para otro medio, porque Infobae lo publicó hoy con una gran difusión. Muchas gracias. Te agradecería si haces la distinción entre eutanasia y lo que es suicidio asistido, porque me parece que el otro tema, estamos entrando en el tema de la distanasia, que es cuando hay un ensañamiento terapéutico, cuando la vida es mantenida con un costo enorme, tanto en medios económicos como en sufrimiento para los pacientes y las familias. Es lo que se llama la distanasia, alargar la vida de modo irracional y desproporcionado. Eso nosotros lo llamamos accanimiento terapéutico. Perfecto. En italiano, incluso más, la Iglesia en algún caso dice que no hay ninguna obligación de hacer más de lo que es verdaderamente normal, ni mucho menos de imponer a los pacientes condiciones dolorosas desproporcionadas. Eso sería muy interesante en tu próximo artículo, que nos comprometimos acá con Ricardo, que vamos a llevarlo a otro medio de difusión de tanto alcance como Infobae, y por supuesto con la participación de Mario también, ¿no? Sí, con mucho gusto. Y también, como que sabemos el resultado de la audiencia de hoy, del juicio de hoy, les comunico lo que la Corte Constitucional italiana va a decidir, porque hasta ahora nosotros no sabemos cómo se solucionará el juicio de mérito de hoy. Simplemente sabemos que los enfermos están reconocidos como titulares de un interés de participar al juicio. Simplemente que es algo muy importante, pero porque quiere decir que ellos son titulares de conservar, de guardar la norma que es contraria al suicidio asistido, no en una manera absoluta, pero sí contraria. Entonces esa es una norma que protege su derecho a la vida. Muy claro. Acá nosotros esto lo estamos llamando porque ha sido doctores Espósito, y estamos hablando con los profesores Mario Espósito y Carmelo Leotta en un fallo del una resolución de la Corte Constitucional de Roma,
muy importante, porque creo que es para que se sientan muy orgullosos ustedes, porque han logrado lo que nosotros llamamos en Argentina que el Tribunal Supremo entienda que estas 4 personas tienen un interés legítimo en nombre de ellos y en nombre de la sociedad. No se ha expedido una corte sobre el fondo del asunto, pero es un avance sustancial y un mérito, un premio, una distinción, un honor para ustedes, que se les haya habilitado la posibilidad de la resolución por parte de la sentencia, por parte de la Corte Constitucional. Así que felicitaciones. Y bueno, muchas gracias, Jorge. El cierre quiero que lo haga nuestro querido y común amigo Ricardo Bullerí, y quedan comprometidos ambos para el artículo cuando tengan la resolución definitiva, que le vamos a dar una gran difusión. Bien. Muchas gracias. Bueno, un gran saludo de Roma. Gracias, querido Carmelo. Gracias. Lo mismo te felicito a ti, tanto como al profesor Mario Espósito, por esta gran tarea que realizan, porque siempre sostenemos con Jorge que siempre y fundamentalmente hay que defender la vida. Y lo que observamos siempre con alguna inquietud es que siempre hay primeras formas de acercarse al tema para poder finalmente disponer de la vida. Y nosotros siempre estamos en contra de ello. Te enviamos un abrazo gigante y seguramente vamos a tener el placer de darte uno personalmente en Roma en el mes de mayo, donde nos encontraremos para trabajar juntos. Un abrazo, querido profesor Leotta, otro profesor Mario Espósito. Viva Argentina e viva Italia. Viva l'Argentina, viva l'Italia. Tante grazie, carissimo. Ci vediamo. Ciao. Molto auguri. Y hemos tenido una nota internacional con el doctor Bullería salpicando italiano se les entendió perfectamente a ambos, ¿no? Y quedó muy claro el tema que hoy salió en el diario Infobae, ¿no? Sí. Así que, bueno, ¿algún otro comentario sobre esto, Ricardo? No, más que un comentario, o sea, lo que observamos, que es con lo que cerré el comentario que cerré el tema anterior, es que lo que observamos es que siempre en el derecho se nos están metiendo por abajo de la puerta, por la ventana, siempre formas disimuladas de disponer la vida. Entonces, una vez que empezamos a disponer la vida, terminamos con la ley del aborto, en el cual disponemos de la vida y que, como nosotros decimos, lo que único que hacemos es matar al más inocente. No se puede creer que siempre la solución es matar al niño, por lo menos eso es lo que pienso. Y le damos la bienvenida a Osvaldo Pérez San Martino. El tema que estuvimos abordando recién con los profesores Leotta y Mario Espósito es que la Corte Constitucional, más allá de la resolución final, habilitó la posibilidad de que 4 personas enfermos se presentaran para para que no prosperara más el tema del suicidio asistido, que es distinto, porque hoy lo comencé contigo, Osvaldo, que es distinto a la eutanasia, a la distanasia. O sea que la eutanasia no está permitida en Italia, pero obviamente la distanasia sí, que es la prolongación indebida, pero esto se refería más que nada al suicidio asistido. Que uno puede, por lo menos le dio la Corte Constitucional, los reconoció como parte a 4 personas que se oponen a esto, ¿no? Porque y se oponen, perdóname, discúlpame que mi ignorancia, que no conozco este tema, pero si ellos se oponen, le basta con no suicidarse, no entiendo qué es lo que quieren. Bueno, justamente ellos quieren, les basta con no generar el suicidio asistido, de no tener el suicidio asistido, pero quieren que esto no se constituya, o sea, se presentan con el interés legítimo en defensa de la vida, entonces pero no para que se prolongue la vida de manera absolutamente con enseñamientos terapéuticos, sino que no se haga a través de un suicidio asistido por terceras personas. Claro, pero acá sería una cuestión abstracta para ellos, porque a ellos les basta con no suicidarse para bueno, eso es lo importante, no estar afectados por la legislación. Eso es lo importante, claro. Ellos dicen, que lo que decían los profesores es que esta gente no le bastó, recurrieron a ellos, a estos profesores, que son muy reconocidos en el derecho penal,
para presentarse ante el Tribunal Superior, que en el máximo tribunal italiano, en cuanto es una suerte de tribunal constitucional, la Corte Constitucional, para que les reconociera la legitimación, ellos lo llaman de otra manera, por eso la legitimación, que se encuentren, que revelen un interés legítimo en sostener esta cuestión, y lo ha hecho la Corte Constitucional independientemente de lo que sea el resultado del juicio. Evidentemente, bueno, me resulta raro, pero bueno. La Corte Constitucional seguramente debe querer abordar este tema y que entre en discusión, en debate. Si eso es así, no me parece que sea... ojalá acá... No, hay que conocer, hay que conocer más, claro. Yo no conozco de la cuestión de la legitimación procesal en cuanto a estas cuestiones de constitucionalidad, como es en Italia, no quiero decir nada sobre eso porque no lo conozco. No, vamos a avanzar en esto porque uno de los dos, Mario Espósito, es catedrático de Derecho Constitucional de la universidad, de varias universidades europeas, algunas públicas y otras privadas, y es interesante el tema porque hoy salió en Infobae el artículo, y cuando tengan la resolución definitiva lo van a volver a publicar, sea cual sea el resultado, y con seguramente no solamente con... Me parece que tiene más ribetes constitucionales que en materia de derecho penal, se me ocurre. Sí, por supuesto. Y este catedrático debe estar, este profesor, está muy interesado en esta cuestión. Me parece que va a ser también muy bueno para vos esto, para tu conocimiento. Bueno, pero vamos a abordar otros temas más pedestres, más domésticos. Bueno, la Argentina es un buen ejemplo de suicidio asistido por los propios argentinos. Por sus propios dueños, Siempre brillante, mi querido amigo San Martín. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Qué haces, querido amigo? ¿Cómo estás? Siempre tiene la palabra justa y la ironía. Yo siempre digo que es tan caballero que cuando quiere expresar una opinión distinta, porque yo conozco su opinión sobre el tema, que es diferente a la nuestra, lo hace siempre con finura, con delicadeza, sin herir a nadie, pero manteniendo... Son temas, perdóname, opinables. De debate en todo el mundo. Sí, no, pero es que vos... las opiniones en todos los sentidos son respetables. Pero vos lo haces desde una posición... Hay gente que es tosuda y que enseguida cuando que quiere imponer la verdad. Vos la sostenés con firmeza, como decía, no me acuerdo quién era... firme en el trato, suave en el propósito. O sí, con la frase latina. Sí, suave ter in... Suaviterimo forti ter in rem. Exactamente. Entonces, esa es la forma tuya de ser, que me parece que justamente convencer antes que imponer. Me parece que eso es No, te lo digo la verdad porque te estimo, eso es, siempre lo comentamos eso con Bulleri, también hoy no estaba con Luis Ebasco, que también él es un poco así, ¿no? Agrego simplemente desde el punto de vista constitucional, en Italia, como en general en Europa, hay cortes constitucionales que ejercen un control de constitucionalidad con efecto erga omnes, es decir, que cuando ellos declaran la inconstitucionalidad de una ley, esa ley queda sin efecto, a diferencia del sistema nuestro, heredado o adoptado de los Estados Unidos, que es con efecto interparte, con lo cual a veces se dictan inconstitucionalidades, pero bueno, la ley sigue vigente y hay que ir caso por caso, aunque bueno, cuando la Corte ya tiene una jurisprudencia consolidada, se entiende como que aunque está vigente la ley, de hecho no se aplica, pero ahí tienen ese sistema que en definitiva resuelve de manera más general, favorece, digamos, la seguridad jurídica, aunque muchos, digamos, acostumbrados a la tradición nuestra, lo pueden criticar porque se le da un gran poder a esas cortes, porque en definitiva dejar sin efecto una ley es lo mismo que derogarla, y eso es de naturaleza legislativa, esa es la crítica que se lo suele hacer, pero es un comentario marginal nada más. No es marginal. Bueno, en algunas constituciones provinciales se ha adoptado el criterio ese, ¿no es cierto? Sí, inclusive en la Ciudad de Buenos Aires. Exacto. También el artículo 113, inciso 2 de la Constitución de la Ciudad prevé la regla general es el sistema tradicional que tenemos en el orden federal, es decir, con efecto interpartes, mientras que si se opta por esa acción declarativa ante el Tribunal Superior, el efecto es derogatorio, digamos, para no usar el latinazgo, la ley queda derogada,
pero como les pareció que era ir demasiado lejos, existe la posibilidad de la legislatura de insistir con una mayoría agravada de 40 de los 60 legisladores, y en ese caso se aplica el caso concreto, pero la ley sigue vigente. Sí, yo en eso tuve bastante participación y Claro, claro. Lo que pasa es que, claro, era esto también, que insistiera porque querían crear, Zaffaroni a la cabeza quería crear un tribunal constitucional independientemente del Superior Tribunal de Justicia. Si se creaba ese tribunal constitucional, le querían dar esa facultad, Claro. que no hubiera la posibilidad que el Poder Legislativo, con una mayoría especial, insistiera en la norma. Entonces, como no quedó eso, bueno, tratamos de buscar una diagonal. Pasa, ya que estamos en tema, pero no para explayarme mucho sobre esto. No, sí, es interesante. No sé, inclusive si querés, algún día sobre esto le puedes entrevistar a nuestro amigo Alberto Garay, porque la diferencia, nosotros seguimos el sistema norteamericano, pero con una diferencia importante. En los Estados Unidos, cuando la Corte habla, es decir, cuando la Corte, por ejemplo, declara que una ley es inconstitucional, ningún tribunal inferior puede oponerse a eso. Puede discrepar, pero no puede aplicar un criterio distinto. La propia Corte puede cambiar después con el tiempo su criterio, pero mientras tanto rige lo que dice la Corte. Mientras que en nuestro país, como tenemos un sistema de precedentes que Sagüelo llama de sometimiento condicional, es decir, habría que someterse a lo que dice la Corte, salvo que se introduzcan nuevas razones. Cualquier abogado inventa nuevas razones en 5 minutos. Entonces, es una obligatoriedad, realmente, es más una recomendación que una obligatoriedad, lo que puede generar una gran anarquía jurídica. Es decir, es preferible, me parece a mí, el sistema norteamericano, que tiene efecto interpartes, pero cuando habla la Corte, ya eso es obligatorio para todos los tribunales inferiores. Bueno, con esto ya cierro el tema. No. ¿Cómo la llamas, Sagüelo? Sometimiento. Sometimiento condicionado, porque que es lo mismo que decir obligatoriedad débil, digamos, que o sea, o hay obligatoriedad o no la hay. Es un fallo. La Corte ha aplicado este criterio de un fallo de los años 80 y pico que se llama Cerámica San Lorenzo. Cierto. Yo creo que tendría que ir hacia en esto también tendría que imitar a la Corte de los Estados Unidos, porque favorece la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley. No puede ser que el derecho sea uno, depende del juez que te toque, o sea otro. Los jueces, por supuesto, deben juzgar, y en eso tienen imperio absoluto, los hechos del caso. Pero en cuanto al derecho, es razonable que en un momento se unifique, así como por eso tenemos, por ejemplo, los fallos plenarios. No puede estar sujeto a estos vaivenes que confunden a la gente. Pero bueno, es un tema al margen de lo que vos estabas comentando. No, y sobre todo al margen sí, pero acá hay otro tema. Vos pensás lo grave que es esto, por ejemplo, en materia de dos casos, la sublevación que se ha producido a partir del caso Levinas y también la sublevación de la Cámara del Trabajo respecto a la forma. Pensando. Claro. Sí. Bueno, ahí tenés un ejemplo muy claro, ¿no? La Corte fija unas pautas para este tipo de para el interés que hay que aplicar y cómo actualizarlo, y el tema de las del anatocismo eventual, bueno, en materia de indemnizaciones. Bueno, las cámaras se apartan alegremente, entonces eso obliga a volver a litigar y llegar caso por caso a la Corte, y en definitiva genera incertidumbre, y la incertidumbre en este caso en particular, estamos hablando de temas económicos muy importantes, ¿qué hace? Y bueno, tiende a disminuir la inversión, la generación de empleo, porque el empresario, ante la incertidumbre y no sabe si va a tener que pagar indemnizaciones astronómicas, bueno, prefiere abstenerse de hacerlo, ¿no? Seguro. ¿Sabes qué pasa, querido Osvaldo? También lo que sucede es que nuestro sistema jurídico, por ahí demasiado golpeado a veces, es demasiado débil y a veces demasiado manso. Fijémonos, algo vinculado a lo que vos decís, lo que sucedió con el procurador de la provincia, creo que era de Santa Cruz,
Sosa. Sí, claro, Sosa. donde la Corte le ordenó la reincorporación y nunca lo hicieron. Varias veces. Y no lo hicieron. Con lo cual lo que tendría que haber es haber ordenado el procesamiento de todos aquellos, ¿cierto?, que han incumplido con una orden, y esto no pasa. Lo mismo Inclusive pasa, como perdóname. bien decís vos, Sí. en los juicios civiles, donde las cámaras, al castigar o acomodar, llámalo como quieras, con intereses a las deudas, utilizan lo que se le da la gana, con independencia de lo que sostiene la Corte. Entonces yo creo que en algún momento hay que levantarse, la Corte le tiene que decir a los jueces que no pueden hacer esto, pero hay que decirlo muy seriamente, que no pueden hacer esto porque están aplicando un derecho que no corresponde, ¿no es cierto? Están Vos sabés utilizando... que, inclusive, claro, en el Sí. caso de Sosa, en el último de los fallos que yo recuerdo, la Corte inclusive había comunicado al Congreso a los efectos que correspondan, ¿cuál eran los efectos? Para el inciso que citaba, la posibilidad de intervención, aunque fuera el Poder Judicial de la provincia. Sí, señor. Sí, señor. Y bueno, pero claro, el Congreso en ese momento de mayoría kirchnerista no lo hizo, pero lo peor que le puede pasar a un tribunal es que no se cumpla su sentencia, porque pierde autoridad. Y claro, pierde autoridad y la ley se convierte, incluso las resoluciones de la Corte deben ser ley para las partes. Claro. Y lo que vemos es que esto se traduce en ¿qué? En una inseguridad jurídica que depende de la sala, me pasa con abogados que hacen mucho derecho de daño y perjuicio, depende de la sala que tenga, puede ser un resultado del otro. Yo creo que esto debe buscarse alguna solución. Estamos terminando el programa, Jorge. Sí, estamos terminando el programa. Muchísimas gracias, Osvaldo. Muchísimas gracias, No, Ricardo. gracias a ustedes. Y nos vamos, si Dios quiere, hasta el próximo miércoles. Gracias a todos.